Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión estudiaremos la lección número 10, la Biblia como historia. Y si hay algo que la Biblia hace claro, es que Dios se revela como el Alfa y el Omega, como el principio, el centro y el fin del futuro eterno de la historia humana. Y lo hace en el contexto de la persona de Cristo Jesús. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo. Y al final de la historia humana, ahí está Jesús para dar cumplimiento cierto a las promesas que están escritas en la palabra del Señor. En esta ocasión nos acompañan el pastor Edgar Sánchez, quien es el evangelista, director de Ministerios Personales y Escuela Sabática de nuestra Unión Mexicana Central, y también el pastor Jorge García, quien es el secretario ejecutivo de nuestra unión. Vamos a compartir los 3 puntos que hemos de analizar: el registro bíblico y la historia, el desarrollo de la historia y la Biblia, y por último, una cosmovisión bíblica de la historia. Te invitamos a que nos acompañes. Vamos a iniciar este estudio con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de apartar este tiempo para compartir el estudio de tu palabra. Te suplicamos que al estudiarla, Señor, podamos ser guiados por ti. Acompáñanos como siempre lo has hecho, Señor, y bendice a todos los que se unen a este estudio donde quiera ellos estén. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos para iniciar? Comenzamos. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión nos acompañan el pastor Edgar Sánchez. Bienvenido, pastor. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. El pastor Edgar Sánchez es el evangelista de nuestra unión y nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Y también nos acompaña el pastor Jorge García. Pastor García, bienvenido. Gracias, Pastor Francisco Ramón. Siempre es una alegría poder acompañarles. Gracias. El pastor García, como ustedes saben, es el secretario ejecutivo de nuestra Unión Mexicana Central y nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta mañana. En esta ocasión, quiero invitarles a que reflexionemos un poco en la lección número 10, la Biblia como historia. Y el primer punto que vamos a analizar es el registro bíblico y la historia. Todo en la vida tiene sus raíces en la historia. La historia es el registro de la experiencia humana, el tejido de la vida y el marco de referencia de nuestra identidad. Todas las personas construyen su cosmovisión de la vida en relación a lo que ocurre en sus vidas, a lo que ha ocurrido en el pasado y lo que esperan que ocurra. Cada una de las personas tiene una cosmovisión propia de la vida, pero la cosmovisión, ¿cómo puede cambiar cuando nosotros vemos la historia a través de una intervención de eventos de manera personal de parte de Dios? Pastor Edgar, Dios actúa personalmente en la historia. ¿Es esto así? Totalmente de acuerdo. Hay muchos registros en la historia que revelan que la palabra de Dios es veraz. Por ejemplo, encontramos que a través de la genealogía de Lucas, que presenta a Adán hasta Jesús, o Jesús hasta Adán,
Ahí podemos ver cómo Dios se manifiesta y cómo Él ya en su reconocimiento divino se manifestó para interactuar de alguna manera correcta en la historia. También lo vemos cuando Dios llama a Abraham, ¿no? Cuando Él le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, es una forma impresionante. Ahora es importante recordar, la lección ahí lo menciona, que cuando Abraham deja Ur, en el sur de Mesopotamia, no fue fácil para él, porque Ur era una ciudad muy sofisticada, muy moderna, y de repente salir al desierto, pues eso era como algo como medio ilógico, ¿no? También vemos cómo Dios, a través de la historia, en el registro bíblico, Dios envió profetas a que dieran diferentes mensajes a su pueblo, ¿no? Para amonestarlos, para que pudieran acercarse y volver su corazón a Dios. Encontramos también cómo Dios guió a Noé, ¿no? En el famoso diluvio universal que hoy en día mucha gente está cuestionando, pero que hay evidencias históricas que hablan de que ese diluvio ocurrió y que, bueno, arqueológicas incluso, de que revelan de que Dios ahí envió un diluvio. También evidencias históricas de cómo Dios salvó a su pueblo, de cómo Dios lo libró del yugo de los egipcios. Y bueno, mucha gente a veces empieza a dudar porque dentro de esos eventos históricos hay acontecimientos sobrenaturales, ¿no? Correcto. Como que el mar se abrió, por ejemplo, el mar rojo, la gente dice, ¿cómo puede ser eso posible? Que los muros de Jericó se cayeron, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, es importante que nosotros recordemos que el registro bíblico y la historia están concordando totalmente. Hoy en día, conforme avanza el tiempo, nosotros encontramos que cada vez hay más registros históricos, hallazgos arqueológicos que revelan de que realmente el relato bíblico ocurrió, existió. Por lo tanto, Dios actúa de manera personal en la historia. Gracias, pastor. Pastor García, no solamente Dios actúa personalmente en la historia, Dios irrumpe en la historia, marca un parteaguas, hay un cambio de época con la irrupción de Jesús en la historia, Pastor García. Sí, Pastor Ramón, definitivamente eso es una realidad. Tan es así que la forma en la que nosotros computamos el tiempo, ¿verdad? Es antes y después de Cristo, ¿verdad? Por lo menos en la parte occidental del mundo, ¿no? Entonces sí, definitivamente Jesús llega a este mundo y eso hace que aún nuestro cómputo del tiempo sea distinto. Y cuando nosotros vemos a Jesucristo mismo, cuando nosotros vemos el registro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo de manera constante somos referidos hacia hechos del pasado, hacia hechos del pasado. Ese irrumpimiento de Jesús en la historia, como menciona el apóstol Pablo, allí en su carta a los Gálatas, en el capítulo 4 y en el versículo 4, dice que ocurrió cuando se cumplió el tiempo, ¿no? Había un tiempo que era necesario se cumpliese. Y vemos por lo menos dos registros que hay a través de los evangelios. Uno es a través de Lucas y otro es a través de Mateo, que ambos presentan una genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Lucas, en el capítulo 3, que por cierto Lucas es un estudioso de la historia. Si nosotros vamos al capítulo 1 de Lucas, vemos que él dice que puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice Lucas, ¿no? Entonces Lucas es un historiador y él presenta en el capítulo 3 una genealogía de nuestro Señor Jesucristo que nos lleva hasta Abraham. Sin embargo, también vemos que en el Evangelio según San Mateo se nos presenta otra genealogía.
esta aterriza en Abraham, en Abraham. Sí. Así que sin duda el historiador Lucas tiene un propósito y el evangelista Mateo tiene un propósito distinto. ¿Qué nos puede ayudar a entender el propósito del evangelista Mateo? Bueno, podemos hacer referencia a lo que menciona la Biblia de Estudio en uno de sus comentarios ahí en Andrews, en la introducción del libro de San Mateo, y allí se nos explica que lo que está buscando San Mateo es que sus lectores, su público al que va dirigido la carta, ¿Que son judíos, pastor? que son judíos, que es el pueblo judío, pueda entender, pueda reconocer que Jesús es el Mesías del que se ha hablado en el Antiguo Testamento, el que ellos han estado esperando, del que se ha escrito, ¿verdad?, en la historia anterior a ese periodo. Y entonces él rastrea de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo hasta Abraham, a diferencia de Lucas, que ya vimos que llega hasta Abraham. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío, Abraham es el padre de su nación. Así que he aquí la importancia, ¿no?, que nosotros podemos encontrar aún en la misma literatura bíblica de hacer referencia hacia los hechos históricos, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, pastor. Entonces, pastores, la comprensión bíblica de la obra de Dios es lineal y progresiva. Es decir, Dios no hace algo aquí y entonces a ver qué pasa, y hace algo allá y a ver qué sucede. No, Dios hace todo propositadamente. Dios hace todo propositadamente. Es decir, Dios tiene un propósito. Es por eso que historias como la de David y Goliat tienen un propósito, pastor. ¿Qué trata de enseñarnos la Biblia acerca de estos eventos? Como por ejemplo esta historia muy conocida como David y Goliat, pastor Edgar. Bueno, es una historia de esas increíbles, ¿no? Que sin duda alguna ha habido mucha gente que ha tratado de desacreditarlas porque dicen esa historia es un cuento que realmente no ocurrió, pero cuando vemos, por ejemplo, la experiencia, ¿no?, cuando David enfrenta a Goliat en 1 Samuel 17, ahí aparecen varios elementos que nos dan evidencia de que eso ocurrió. Por ejemplo, en 1 Samuel 17, del 1 al 3, ahí dice que los filisteos se juntaron y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim, ¿no? Y también habla de que acamparon en el valle, Israel se juntó y acampó en el valle de La, y ahí entonces se dispusieron para la batalla con los filisteos. Ahora, históricamente y geográficamente, ese lugar está identificado hoy en nuestra época, ¿no? Es el sitio de Kirbet Keyafá, que está ubicado en las colinas exactamente en la zona del campamento israelita descrito en este capítulo. Así que eso realmente ocurrió, o sea, la batalla fue real y las personas de aquella época y de esta época obviamente lo confirman. Entonces, si hemos identificado esto, entre 2008 y 2013 se encontraron 2 inscripciones arqueológicamente que muchos creen que representa la escritura hebrea más antigua que se haya descubierto. Y la segunda inscripción menciona el nombre de Esbaal, uno de los nombres de uno de los hijos de Saúl, ¿verdad? Así que si Saúl existió, y existe el pueblo de Israel, obviamente esta batalla debió haber existido. En el 93 también, en la ciudad norteña de Tel Dan, descubrieron una inscripción escrita por el rey Hazael de Damasco, quien registra su victoria sobre el rey de Israel y el rey de la casa de David. Así que hay evidencias de que David existió. Ahora, si él no hubiera existido, pues obviamente no hubiera existido el pueblo de Israel, no hubiera existido el rey Salomón, el templo que él construyó, y por supuesto no hubiera evidencias de que hubiera existido el Mesías. Así que, pues ahí está. Realmente hay evidencia histórica de que David existió. Gracias, pastor Jorge. Gracias, pastor Edgar. Pastor Jorge, no solamente eso.
la época de oro del reinado de David, aunque no es rey, inicia con esta gran victoria que tiene sobre el gigante Goliat. ¿Por qué es tan importante la expresión la casa de David, que después va a aparecer? Finalmente usted ya hizo referencia, pastor, pero cuéntenos un poquito por qué es importante esta expresión en términos de la narrativa bíblica, pastor. Claro. David es un personaje muy importante. Es tan importante que en el Antiguo Testamento hay más de 800 referencias al nombre de David. 68 capítulos en el Antiguo Testamento tienen que ver con David. En el Nuevo Testamento hay más de 50 referencias a David. Y tal vez si algunos no lo han notado, ese David, el rey, el pastor, el fugitivo, en algún momento del que estamos hablando, es el único David que aparece en la Biblia. No encontramos a otro personaje que lleve el nombre de David. De hecho, y lo menciono únicamente por un asunto estadístico, yo espero que nadie entienda mal lo que yo voy a decir, pero el nombre de David en la Biblia aparece más que el nombre de Jesús. Es un asunto meramente estadístico, no tiene nada que ver con lo que representa David y lo que representa nuestro Señor Jesucristo. Correcto. ¿Verdad? Así que David es un personaje muy, muy importante, y David es un personaje que es una figura de Cristo. Es una figura de Cristo. Y proféticamente es un ancestro directo de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de la casa de David, hablamos de esa casa de donde en un futuro va a surgir el Mesías esperado, el Mesías prometido. Entonces, tristemente muchos, bueno, no sé si muchos, algunos han puesto en duda la realidad histórica del personaje de David. El personaje de David, cuando nosotros hablamos del pueblo judío, no está en duda. Es un personaje que claramente forma parte de su historia. Si ustedes leyeron el comentario de esta semana de la lección, se nos menciona que en 1992 un personaje de nombre Philip David declaró que no se tiene evidencia ni registro arqueológico del rey David, ¿no? Así que prácticamente los catalogó a David y a Salomón también como figuras inexistentes, ficticias, ¿no? Cuentos que se han inventado. Gracias a Dios, en el año de 1993 y posteriores, se fueron encontrando algunas evidencias. Por ejemplo, en la ciudad fronteriza norteña de Tel Dan encontraron inscrita una estela de basalto, escrita por el rey de Aram, un rey sirio, en donde se registraba una batalla victoriosa contra los territorios de Israel y de Judá. No es una referencia directa a David, porque se cree que esta es una lucha, ¿verdad? Un enfrentamiento que hubo con algunos de los reyes descendientes de David. Pero ¿qué es lo interesante de esta estela y otras que se encuentran después? Que la inscripción hace referencia a la casa de David, a la casa de David. Así que en estos últimos años se han encontrado evidencias como esa. Posteriormente se encontró otra estela. Tristemente fue malograda porque cuando los beduinos vieron que habían encontrado esa pedazo de piedra y que los occidentales tenían tanto interés por ese pedazo de piedra, pensaron que tenía oro y la dañaron.
pero después encontraron otra parte complementaria de esa misma que habían dañado y que también hace referencia a la casa de David. Así que hay evidencia histórica, ¿verdad? Tal vez en forma indirecta, y por supuesto la evidencia que el pueblo de Israel, la nación judía, ha traído a lo largo de la historia de la certeza de la existencia de este personaje. Muchas gracias, Pastor García. Sin duda alguna, ningún otro texto religioso sagrado proporciona una perspectiva tan amplia del tiempo y el espacio. Ningún otro libro secular o sagrado contiene mensajes proféticos de conocimiento omnisciente de Dios y su intervención en los asuntos humanos. Estamos llegando al final de la sección número 1 de este estudio de la lección de escuela sabática. Quédate con nosotros para seguir analizando este interesante tema de estudio. Bueno, vamos a analizar el punto número 2 de este estudio, el desarrollo de la historia y la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos que los eventos que van ocurriendo, Pastor Edgar, son eventos que no son sin propósito alguno, tienen una razón de ser, y entonces llegamos a ese evento donde Ezequías es amenazado, de acuerdo al registro que se encuentra en Isaías 36, por Sennacherib. ¿Ocurrió esto, pastor? ¿Cuál fue el propósito de esto? Ayúdenos a ver cómo Dios intervino en esta historia, pastor. Claro que sí, sí realmente ocurrió. Una, porque la Biblia lo presenta y es una evidencia muy poderosa para los que creemos en la palabra de Dios. Ahora, en el año 701, Sennacherib hace campaña contra Judá y entonces el relato bíblico registra. Ahora, el mismo Sennacherib también lo registra, ¿verdad? En sus anales históricos descubiertos en la capital de Nínive, él alardea diciendo 46 y de sus fuertes ciudades amuralladas, innumerables pueblos más pequeños a sus alrededores, sitié y conquisté, ¿verdad? Ahora, ahí celebra Sennacherib también la derrota de la ciudad judía de Laquis, cubriendo las paredes de una sala central del palacio, representando el asedio. Sin embargo, las recientes excavaciones de Laquis demuestran que a pesar de que ciertamente la sitió la ciudad se salvó milagrosamente, en este caso Jerusalén. Lo único que pudo presumir Sennacherib fue esto: en cuanto a Ezequías el judío, lo encerré en su ciudad como un pájaro en su jaula. Sin embargo, aquí lo impresionante es que el relato bíblico habla en el libro de Isaías 37, que cuando Ezequías está viendo todo esto y la inminente destrucción, Dios hace una promesa maravillosa de que la ciudad no sería destruida, de que el rey de Siria no entraría en esta ciudad, según Isaías 37:33, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Y la historia sigue diciendo que ciertamente, a pesar de que Sennacherib, por así decirlo, ya la tenía hecha, no ocurrió así, ¿verdad? Históricamente, pues ahí los hijos de Dios claman a Dios, piden a Dios su intervención, su ayuda, su fortaleza. Y dice la historia bíblica que Dios se manifestó en Isaías 37:36, dice: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. O sea, los aniquiló a todos, ¿verdad? Y Sennacherib pues se va todo derrotado a Nínive. Y la historia dice que ahí, cuando estaba adorando a sus dioses, lo mataron a espada, ¿verdad? Al final de cuentas, este relato histórico nos revela de que Dios no solamente tiene el control de la historia, sino que en ocasiones Él interviene para ayudar a sus hijos, a su pueblo,
cuando clamamos a Él. Eso es impresionante, maravilloso. Gracias, pastor. Y qué interesante es que, pastores, que muchas veces Dios en la Biblia ocupa a su pueblo para ser el instrumento de juicio para naciones paganas, pero cómo es interesante que Dios también ocupa naciones paganas para traer juicio sobre su mismo pueblo, pastor Jorge, que eso es lo que está ocurriendo en la historia de Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. ¿Qué más podemos ver aquí, pastor Jorge García? Bueno, la lección de esta semana también nos presenta a Babilonia, nos presenta a Daniel. Bueno, en ese contexto, pastor, que mencionaba del asunto de los juicios, y yo recordé un pasaje que me parece que está en Habacuc, en el capítulo 1 de Habacuc, y que justamente tiene relación con los babilonios, en donde se está presentando una gran necesidad y como que el profeta buscando ayuda, está buscando ayuda de parte de Dios, pero el Señor, más allá de decirle que van a recibir ayuda, ¿verdad? Dice que los va a utilizar como un instrumento de castigo, de juicio, ¿no? En el capítulo 1 Versículo 5 en adelante. versículo 5, sí, mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contara no la creeráis. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer. Es decir, es como que se está clamando a Dios, pidiéndole ayuda y pidiéndole que las cosas se pongan mejor, y Dios le dice, pues te tengo noticias, lejos de ponerse mejor, se van a poner peor, ¿no? Y va a utilizar como instrumento a esos enemigos. Pero bueno, es algo que recordé mientras el pastor hacía el comentario. Pero bueno, encontramos a Daniel allí en Babilonia, en el tiempo del reinado de Nabucodonosor y otros, y vemos a Daniel como un personaje que toma decisiones muy, muy importantes y muy trascendentales. Y siendo que estamos hablando de la historia, cómo se va comportando la historia y cómo va influyendo, ¿qué es lo que lleva a Daniel a tomar esas decisiones tan importantes en su vida? El versículo 1 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Qué le lleva a hacer esta decisión a Daniel siendo un joven? Pues sin duda es la corta historia que él tiene como un judío. Esa enseñanza, ese conocimiento que sin duda le fue transferido a través de sus padres, en donde él sin duda conoció la obra de Dios a lo largo de la historia. Y al conocer la obra de Dios a lo largo de la historia, aún siendo un joven, aún estando alejado de sus padres, lo lleva a tomar la decisión de permanecer fiel a Dios, porque él ha entendido que Dios es un ser confiable. Amén, amén. Es un Dios en el que él puede someterse a una prueba por 10 días, que puede parecer un periodo demasiado breve, ¿verdad? En virtud de las circunstancias, pero sabe que Dios no le va a fallar. Y tan no le falla que cuando se hace el examen final, digamos, él aparece 10 veces mejor que los otros muchachos. A veces me pregunto por qué no pidió la prueba de 20 días y hubiese aparecido 20 veces mejor que los otros. pero bueno, y nosotros vemos, por ejemplo, nuestra lección nos habla de un académico de la Universidad de Viena, Austria, que está realizando un trabajo en julio del año 2007 y encuentra allí una tablilla del tiempo del rey Nabucodonosor,
que hace referencia a un personaje que es presentado en Jeremías capítulo 39 y versículo 3. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergar Sarecer, Sangar Nebo, Sarsequín el Rabsaris, Nergal Sarecer el Ramaj y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Entonces ahí se encuentra una evidencia arqueológica, ¿verdad?, del tiempo del rey Nabucodonosor, ligada directamente a la escritura. Y qué interesante es que Daniel haya podido tomar decisiones tan significativas en su vida, porque tuvieron un impacto en el mundo entero, porque las decisiones de Daniel, impactaron al rey Nabucodonosor. Y al impactar a Nabucodonosor, impactan al mundo. Impactan al mundo a tal forma, impactan las decisiones de Daniel y sus compañeros, la vida de Nabucodonosor, que lo llevan al punto de la conversión en el capítulo 4 del libro de Daniel. Vemos también en relación con la historia que cuando se hace la descripción simbólica de los diferentes reyes desde la perspectiva divina, ¿verdad? Porque Dios lo da a través de una visión. Babilonia es representado por un león con alas de águila. Y de acuerdo a lo que se ha encontrado, se ha visto que, por ejemplo, el camino procesional, nos menciona nuestra lección, que conduce a la puerta Ishtar, está recubierto con imágenes de 120 leones, que corresponden completamente con el registro bíblico. Así que elementos como estos que nosotros encontramos en la historia, en la Biblia, únicamente nos ayudan a reafirmar la confianza que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Gracias, Pastor García. Pastor Edgar, nosotros vemos que la intervención de Dios aquí no fue una intervención sorpresiva, de acuerdo al texto bíblico que hizo referencia el Pastor García, en el capítulo 38, en el capítulo 38 de Jeremías, el rey Sedequías va y consulta al rey, a Jeremías, si realmente va a ocurrir lo de Babilonia, y realmente ocurrió. Pero cuando Daniel llega a Babilonia, Pastor Edgar, ¿qué pasa en el capítulo 2 de Daniel, Pastor Edgar? Bueno, es algo muy similar a lo que entendió Jeremías, ¿no? Entendieron que Dios estaba al control de la historia y que en ese momento al pueblo de Israel pues le iba a tocar estar bajo la esclavitud, ¿no? Bajo el yugo, en este caso de los babilonios. Ellos lo entendieron, pero algo que marcó la diferencia fue lo que dice ahí en el capítulo 1, verso 8, cuando dice, Daniel propuso en su corazón, ¿verdad? Él propuso no contaminarse, él se propuso ser fiel a Dios, él se propuso mantenerse de parte de la verdad. Yo imagino que también él se propuso ser fiel a su gobernante, que aunque era un pagano idólatra, me imagino que él vio una especie de sinceridad y a tal grado de que de alguna manera Nabucodonosor confiaba y creía en la palabra de Daniel. Esto a mí me dice algo muy importante. Cuando nosotros, en medio de la adversidad, proponemos ser fiel a Dios, en medio de la adversidad o en medio de los acontecimientos históricos que no sean muy favorables para nuestra vida, aún así Dios puede interactuar de tal manera que Él ponga los acontecimientos históricos en favor de su pueblo. Eso nos debe dar esperanza y nunca olvidar que nosotros también tenemos que proponernos hacer algunas cosas o no hacerlas, ¿verdad? De acuerdo al plan de Dios para nuestras vidas. Gracias, Pastor Edgar. Pastor García, repasando los eventos de Daniel 2, Daniel 7,
llegamos a un momento crítico, un momento crucial en la historia de este movimiento profético que se llama Adventismo del Séptimo Día. Sí, definitivamente. Al ser humano le ha costado trabajo entender el papel de Dios en este mundo, ¿no? El pastor Edgar, ustedes ya lo han mencionado de forma muy clara, Dios tiene el control de todos los eventos de este mundo. Dios tiene el control de la historia de este mundo. Nabucodonosor no quiso entenderlo. Eh, Daniel le interpretó la visión y le habló los diferentes metales que debía tener la estatua, y no, él la hizo todo de oro. ¿Por qué? Porque él quería seguir siendo el imperio dominante a lo largo de toda la historia del mundo, ¿no? Entonces la gente no entiende. Pero, ¿qué sucede en esos años de 1800, ¿no? En el contexto del movimiento milerita que forma parte del ADN, de los antecedentes del movimiento de la iglesia adventista? Bueno, que se comienza a hacer un estudio profundo de la Biblia. Amén. Se comienza a ver algunos asuntos proféticos a la luz de la misma historia, ¿no? A la luz de la misma historia. Y entonces se ve cómo la historia ha venido dando cumplimiento a lo que la Biblia presenta. Y entonces pues se descubren o se presentan algunos acontecimientos que hacen que se abran los ojos, ¿no? Que se despierte el interés. En 1798 la herida de muerte al papado, el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, la luna que se convierte en sangre, el gran terremoto de Lisboa. Y entonces los estudiosos de la escritura van viendo que Dios no se equivoca, ¿verdad? Que nosotros podemos cometer errores al interpretar los hechos históricos, pero que Dios no se equivoca, Dios todo lo tiene previsto, Dios todo lo tiene bajo control, y en ese contexto pues surge el movimiento adventista, ¿verdad? Un cumplimiento profético, y que la historia sencillamente pues ha venido cumpliéndose conforme a los planes de Dios. Muchas gracias, pastor. Nosotros vemos que el Dios de la Biblia es un Dios que es soberano del universo. No solamente nos invita a repasar sus actos en el pasado, nos invita a que nosotros podamos leer los acontecimientos presentes a la luz de la misma palabra de Dios, pero nos revela el futuro. Daniel 2:44 dice: en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Nosotros estamos viviendo en esos días. En los días donde estamos en la parte final de esa estatua que se le mostró a Daniel. Estamos en esa parte final. Y nosotros podemos ver que si Dios ha permitido que nosotros hoy estemos cumpliendo parte de una profecía representada o presentada, en la Escritura, es porque Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Y Dios quiera que en ese propósito nosotros podamos ver la mano de Dios interviniendo personalmente en nuestra vida. Estamos cerrando este segmento. En un momento volvemos para el último segmento y cerrar este estudio. Hemos llegado a la última sección de este estudio, una cosmovisión bíblica de la historia. Y es que así tiene que ser. Nosotros tenemos que reconocer y tenemos que recordar que la historia no revela lo que está ocurriendo en la Biblia.
La Biblia tiene que ser, la historia tiene que ser interpretada a la luz de la Biblia. Esa es la razón por la que la revelación es necesaria. Es necesaria para que nos explique qué está ocurriendo y por qué los elementos, los eventos, los acontecimientos que ocurren son tan importantes. Y Pastor Edgar, en la Biblia, bueno, en la historia nosotros encontramos que una de las prácticas más comunes en los tiempos de los romanos era el llevar a los criminales a morir en una cruz. Y si nosotros estudiáramos simplemente la muerte en la cruz fuera de la intervención bíblica, sería como el día de hoy, Pastor Edgar, que en algunos países tienen, bueno, se practicaba en el pasado la silla eléctrica o en el presente la inyección letal. Pero ¿por qué la cruz es tan relevante cuando nosotros la vemos a través de la cosmovisión bíblica de la historia, Pastor Edgar? Bueno, la cruz en aquella época era una forma de morir de manera ignominiosa, no humillante. Las personas podían durar varios días y ahí morían lentamente, causando el mayor dolor. Era una forma pública de humillar a los que sufrían y a los que habían atentado contra el imperio romano. Era una muerte cruenta, difícil. Sin embargo, para los cristianos, cuando Jesús muere en la cruz, cuando es crucificado, esto tiene un significado profundo, diferente, ¿no? Porque ahí fue el cumplimiento, la muerte en la cruz, fue el cumplimiento de cómo Cristo estaba pagando la deuda por la humanidad que se había apartado de Dios. En la cruz del Calvario, cuando Cristo dice consumado es, entonces ahí literalmente Él paga esa deuda y muere la muerte eterna que merecía morir el ser humano en base a lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Entonces, la importancia de la cruz no solamente tiene una importancia histórica, no solamente hay evidencias claras de que esto ocurrió así, ya que hay lugares donde él murió, evidencias del imperio que lo crucificó, en este caso los romanos, existía el pueblo de Israel, etc. Sino también el significado espiritual de la cruz. Es que ahí Cristo paga la deuda que el ser humano tenía pendiente por haber pecado, por haberse apartado de Dios. Y entonces, de alguna manera, Él es el que hace su parte como ese cordero, según Isaías 53, ese cordero inocente que fue llevado al matadero. Entonces, por eso, desde la perspectiva bíblica, nosotros tenemos que tener una cosmovisión de que la cruz es sumamente importante no solamente en la historia, sino en la vida de los creyentes, porque Cristo ahí, al morir por nosotros, pagó nuestra deuda. Gracias, Pastor. Pastor Jorge, no solamente eso, Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando Jesús nace o va a nacer, se le dice que se le va a poner un nombre, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, cuando Jesús es enjuiciado ahí en Juan 11, 49 al 52, Pastor García, el sumo sacerdote Caifás menciona unas palabras que él no tiene idea de lo que está haciendo cumplimiento a lo que el Señor ha dicho. Vosotros nada sabéis, dice, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Pastor, Caifás y otras personas formaron parte de ese evento de enjuiciamiento que lleva a la muerte de Cristo Jesús, un evento muy importante para el cristiano. ¿Por qué es importante para corroborar la evidencia, la veracidad histórica del registro bíblico de este evento, Pastor? Sí. Bueno, nuestra lección nos habla de que tenemos certeza histórica de la existencia de Anás y de Caifás. El Talmud
presenta a estos dos personajes como parte de la historia del sacerdocio y los presenta como unos sacerdotes corruptos, que coincide con pues, la descripción que nosotros tenemos de lo que ocurrió en el enjuiciamiento de Jesús, que fue un enjuiciamiento inusual, extraño, lleno de irregularidades, si nosotros lo quisiéramos mencionar así. Ocurrieron cosas que no se acostumbraban en los juicios. Pero hay certeza histórica de la existencia de Anás, de Caifás. Si ustedes en algún momento buscan en internet o tienen oportunidad de ir al Museo de Jerusalén, van a encontrar allí un osario. Sí. Se encontró un osario en donde se cree que están los restos humanos, los huesos de Caifás. Un osario es una caja así como de este tamaño, ¿verdad? Es más grande que una urna, porque allí se colocaban los restos óseos. Así que tenía que ser suficientemente grande para que cupiera el fémur. Entonces tenemos esa evidencia histórica en relación con Anás y Caifás. Y bueno, lo que nosotros vemos es que estos personajes que realmente existieron de acuerdo a esas evidencias históricas que tenemos, lo que hicieron fue formar parte del cumplimiento de lo que ya las escrituras habían anunciado, ¿verdad? Sin quererlo, ¿verdad? Probablemente su intención era totalmente opuesta a lo que en realidad sucedió, pero sin quererlo dieron cumplimiento a la escritura, ¿no? Y eso nos reafirma, Dios está al control de la historia, Dios conoce la historia por anticipado, ¿verdad? No es que Él determine algunas cosas, pero ya las conoce por anticipado. Y entonces esas cosas suceden y van confirmando en la experiencia del creyente que le cuesta más trabajo creer el registro bíblico. Porque a mí me parece que como cristianos nosotros no debiéramos depender de la historia o de otros elementos para confiar en la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias, Pastor García. Hubieron eventos que estaban alrededor de la muerte de Cristo Jesús, la Pascua, que hacía referencia a la liberación de la esclavitud egipcia. Sin embargo, aquí va a ocurrir algo de una trascendencia eterna. Tiene que ver con la liberación del pueblo de Dios. Y pastor, nosotros vemos, Pastor Edgar, que la historia, la Biblia nos habla de personas, pastor, que esperaban este cumplimiento, el cumplimiento de la venida del Mesías. Esperaban que, como dijeron los mismos discípulos, nosotros esperábamos que tú eras el que iba a redimir a Israel. Lo hizo, pero no desde una concepción meramente humana, con una visión local, étnica, nacionalista, sino con una visión divina, que tiene que ver, espiritual, que tiene que ver con la obra de Dios en favor de toda la humanidad, Pastor Edgar. Sí, ellos esperaban eso y ahí me dice algo bien interesante, no sé cómo lo ven ustedes, el hecho de que ellos hayan visto estas evidencias, ¿no? Que hayan, por ejemplo, en el caso de los líderes judíos, Anás, Caifás, los sacerdotes, lo mismo romanos, los soldados, que vieron todo esto. Dice la Biblia que algunos creyeron, pero todavía, por ejemplo, el mismo discípulo de Jesús, Tomás, estaba dudando. En otras palabras, el hecho de que yo o que alguien corrobore que esto está en la historia no es garantía de que yo lo pueda creer o no creer. En otras palabras, cuando nosotros permitimos
que Dios nos recuerde que estos eventos históricos tienen un objetivo de fortalecer nuestra fe. Amén. Yo tengo que decidir si voy a creer o si voy a seguir dudando. En otras palabras, mucha gente, aún viendo la evidencia, sigue dudando de que Jesús es el Redentor, de que Jesús existe. Entonces aquí entra el elemento llamado fe. Tengo que creer las evidencias, porque la historia en sí misma no es una revelación. La historia solo me muestra una evidencia de algo que ocurrió, pero yo tengo que decidir si voy a creer en eso o voy a buscar alguna otra evidencia, como ahora hacen algunas corrientes, para seguir dudando y cuestionando la verdad que es evidente. Gracias, Pastor Edgar. Pastor Jorge, Hebreos capítulo 11 nos habla de una larga lista de hombres y mujeres que no entendían todo, pero que en sus vidas vieron la manifestación de Dios y hoy están en el registro bíblico, pastor, como evidencias de que la Biblia es confiable. Es confiable, Pastor Jorge. Pastor Francisco, Pastor Edgar y apreciados hermanos, el capítulo 11 de Hebreos enfatiza un asunto bien, bien importante, que es la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es importante que nosotros definamos en dónde vamos a colocar nuestra fe. Yo creo que esta lección y otras se han escrito pensando en algunos que tenemos la mente difícil y complicada. Pero cuando nosotros hablamos de la historia, para aceptar la historia también se requiere fe. Por ejemplo, yo he estado leyendo últimamente acerca de algunos cuestionamientos que se le hacen a la historia de México. Y creo que eso debe suceder en otros países. Se cuestiona la veracidad del relato de los niños héroes. Se cuestiona la veracidad del relato de el padre de la independencia, de Miguel Hidalgo y sus motivos, ¿no? Su vida. Se cuestiona el hecho del día del grito de la independencia. Se cree que fue el cambio de un presidente, que no es el día en que se daba. Entonces, si ustedes van a la historia de México y van a ver algunos historiadores contemporáneos, van a ver que ponen mucho en duda la historia oficial con lo que se supone que en realidad aconteció. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿Verdad? ¿A la historia oficial o a esos historiadores contemporáneos? Yo debo decidir, ¿verdad? ¿En quién pongo mi fe? ¿En quién de los dos pongo mi fe? Cuando nosotros hablamos en el registro bíblico, también nosotros vamos a encontrar que no hay precisión histórica con todos los asuntos. Si usted tiene la oportunidad de ir a Jerusalén, usted va a encontrar que hay dos lugares que se visitan para la tumba del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dentro de lo que es la ciudad santa está la iglesia del Santo Sepulcro. Fuera de la ciudad santa hay un jardín donde también hay un sepulcro. Ambos son visitados. ¿Cuál es el bueno? Pues no sé si sea uno de los dos o ninguno de los dos. No lo sé. Es un asunto de fe. Entonces, ¿qué es lo que yo debo definir? ¿En dónde voy a colocar mi fe? Yo creo que la historia es muy buena, nos ilustra, nos ayuda a entender algunos asuntos, pero no es en donde yo debo fundamentar mi creencia en Dios. Para mí, el fundamento de la creencia en Dios se encuentra aquí, Amén, en su palabra. amén. Eso es lo que hicieron los personajes bíblicos. ¿A qué hecho histórico acudió Noé para verificar cómo se actuaba en un diluvio? ¿No? ¿Dónde fue él? Ni siquiera había llovido. Entonces, si Noé va a la historia, pues no existiría el relato de Noé como nosotros lo conocemos y el diluvio probablemente, o no sé, o estaría de otra manera relatado. Él decidió creer en la palabra de Dios, aun y cuando la historia
no tenía ningún Registro. hecho o algún registro que le llevara a actuar como Dios le estaba diciendo que actuara. Y si nosotros vemos a lo largo de la escritura a Abraham llamado a salir de una vida cómoda para ir, ¿quién sabe a dónde? ¿Quién sabe a dónde? Bueno, ¿qué hace? Decide confiar en Dios. Moisés, un personaje que tiene todo para ser el líder de la nación más grande del momento, pero decide renunciar a eso para seguir a Dios, para obedecer a Dios. Y así como nosotros, como ese, podemos ver otros relatos. Hombres que experimentaron oprobios, azotes, y además de esto, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Esos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió la prometida. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo mejor para ellos y para nosotros. Amén. Y para nosotros. Entonces, yo creo, apreciados pastores y apreciados hermanos, que es bueno la historia, que la arqueología es maravillosa porque nos abre los ojos y nos permite tener un panorama distinto de algunas cosas que nosotros no habíamos visto. Pero creo que nuestra vista debe estar centrada en el Señor y su revelación a través de su palabra. Gracias. Y es a donde debo colocar mi fe. Amén. Gracias, Pastor Jorge. Pastor Edgar, una palabra de conclusión de este estudio. Pues a mí me gusta ese capítulo que leyó el pastor Jorge, Hebreos 11, hablando de la experiencia de Moisés. Dice ahí que por la fe él rechazó la gloria de Egipto, y esa frase, ¿no? Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón porque tenía puesta la mirada en el galardón, y en el verso 27, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él no vio nada, él se fue al desierto y se fue con el pueblo de Dios. Pero él se mantuvo, o sea, él no tenía evidencia histórica de que algo iba a pasar. Pero él se mantuvo, como dijo el pastor García, por fe, viendo al invisible. Aunque yo no tenga ninguna evidencia histórica, arqueológica, que no tuviéramos, aún así debemos de seguir confiando en Dios y recordar que todos estos eventos históricos tienen sentido si esto genera un cambio en mi vida. Es decir, si me hacen ser una persona más fiel, una persona con más esperanza, una persona que haga una preparación espiritual para el encuentro con Dios. Amén. Para eso sirve eso, porque si no, simplemente es un dato más como los muchos que hay en el mundo. Pero eso debe hacer un cambio positivo en mi vida y ayudarme a preparar para el reino de Dios. Gracias. Pastor García, una palabra para concluir este estudio. Bueno, yo para concluir solamente quisiera leer el párrafo de la educación en la página 173, que está en el día viernes. Dice, la Biblia es la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Amén. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza, libre de prejuicios u orgullo humanos. Yo elijo creer en esa historia. Amén. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección y al concluir esta lección yo quisiera resaltar lo que dice la lección del día jueves. La lección del día jueves hace referencia a que cuán importante es que nosotros basemos nuestras decisiones en
fundamentos tan firmes como la palabra del Señor. Porque no va a tener tanta influencia lo que nosotros hacemos o decimos como lo que nosotros hacemos. Y nuestra influencia puede ser animada, fortalecida. Nuestra influencia puede ser bien dirigida cuando nosotros ponemos nuestra vida en armonía con los principios de la palabra del Señor. Vamos a revisar la historia, los eventos de la historia, la cruz, el Pentecostés, la resurrección, los desastres naturales, las pandemias que nos ha tocado vivir a la luz de la Escritura, y no vamos a terminar vacíos, vamos a terminar con una esperanza, vamos a terminar con una misión, vamos a terminar con ese deseo de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas para el próximo retorno de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y que este estudio pueda ayudarnos a vivir de la mejor manera mientras esperamos el cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga.